Buenas tardes, mi nombre es Federico Barranco. Yo soy jefe de cirugía plástica y quemado del Hospital Centro de Salud y les voy a dar esta clase sobre tratamiento de quemaduras. Como ustedes saben, una quemadura es una lesión de los tejidos blandos que resulta por exposición a diferentes factores. Puede ser por llamas, por metales calientes, puede ser por líquidos corrosivos, puede ser incluso por una picadura de insectos. Y todo lo que produzca una destrucción del tejido va a ser considerado una quemadura. Las clasificamos por etiología en térmicas, donde tenemos fuego directo que, por ejemplo, queda atrapado en un incendio. Por contacto, cuando uno toca un metal caliente, por ejemplo, una plancha. Quemaduras por térmicas por líquidos, cuando uno se derrama un líquido caliente, puede ser un mate cocido, por ejemplo. Quemaduras químicas, suelen ser laborales, pueden ser por ácidos, álcalis, o incluso tenemos intervasaciones quimioterápicas que pueden producir también quemaduras químicas con gran destrucción local. También tenemos por electricidad de baja tensión, son quemaduras que no suelen producir mucho daño, pero pueden ser mortales por producir una arritmia. Y tenemos las de alta tensión, que además del problema de la arritmia, se suma que producen mucha destrucción local. También tenemos quemaduras por radiaciones ionizantes, como pacientes que están en radioterapias, y no ionizantes, como por ejemplo, con exposición a láser, que puede ser láser de uso médico, o una exposición al sol, también sería una quemadura por radiación. Y después tenemos la fricción. Puede ser, como vemos en el ejemplo, una caída de moto, un uso de raspa contra el pavimento, o a veces se usan los fines estéticos, mecánicos. En la fisiopatología tenemos destrucción tisular, existe liberación de muchos mediadores químicos, esto altera la permeabilidad local y se produce edema en la zona. Este edema es muy marcado. Cuando son quemaduras en los miembros inferiores o en los miembros superiores, suelen ser muy dolorosos, ya que el edema y congestión estimulan el dolor. Entonces, una parte del tratamiento de las quemaduras es la posición, mantener los miembros elevados. Son consejos básicos para quemaduras en los miembros. Ahora, cuando tenemos una quemadura más grande, muy extensa, esa pérdida de proteína va a producir una hipoproteinemia secundaria y el paciente se edematiza en general. Entonces va a ver que son pacientes que están, nosotros decimos, están edematizados en extremo, incrementan 10, 20 kilos su peso, y eso a veces es un problema porque nosotros operamos pacientes que tienen quemaduras en todo el cuerpo, entonces manipularlos y operarlos en las camillas de quirófano es bastante complicado y bueno, por eso hay técnicas especiales. Bien, como sabemos entonces, son pacientes que tienen una respuesta inflamatoria intensa por esta liberación de mediadores, un edema intenso, y sumado a esto pierden muchísimo líquido por las heridas. Si tienen un paciente que tiene una quemadura de segundo grado, se ha roto la barrera epitelial, entonces están perdiendo permanentemente líquido, tanto que a veces vemos las camas mojadas en los pacientes. Entonces es un cuadro de una deshidratación severa. Bien, efectos de las quemaduras, entonces, secuelas estéticas como este queloide auricular, secuelas funcionales, como por ejemplo este paciente que tiene una dificultad para abrir la boca porque ha tenido una quemadura facial y al quemarse esa piel ha perdido la elasticidad, entonces dificulta abrir la boca, no puede comer, le molesta diariamente la higiene bucal. Y también este tipo de secuelas, por ejemplo, algo tan simple como una quemadura en la boca, puede hacer que el paciente cuando tenga que ir a quirófano para otra cirugía sea una situación dificultosa y riesgosa. Entonces, las secuelas estéticas son simplemente un cambio estético que no altera la vida del paciente, y las funcionales, en cambio, van a producir deterioro en la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, este paciente que tiene una retracción axilar con una quemadura en la infancia, vemos que tiene dificultad para abducir el brazo. Esos pacientes, bueno, nosotros dentro de lo que hacemos en el hospital, hacemos la reconstrucción de este tipo de casos. Bueno, el trabajo de paciente quemado es complejo, interviene mucha gente en el hospital, desde los médicos de guardia que reciben los pacientes, los enfermeros, los terapistas, el trabajo de kinesiología, el trabajo de los infectólogos, del laboratorio de bacteriología. Hay muchos recursos que se destinan para tratar a un paciente quemado. Son internaciones muy largas. El promedio de internación de un paciente grave son 45 días. Intervienen todos los sectores del hospital. Y la tarea nuestra como cirugía plástica es hacer la cirugía del quemado, que tiene etapas. La etapa de la cirugía del quemado es, la primera es sacar el tejido necrótico, como vemos a esta paciente, tiene una quemadura en el tórax, en el pecho, en el cuello.
Esta paciente hacemos la resección del tejido necrótico, sacamos todo el tejido necrótico y después cubrimos, hacemos los injertos. Los injertos sirven para cubrir el área definitivamente y evitar que ingresen bacterias al cuerpo de la paciente y que lo pongan en un estado séptico. Y esto quería mostrarles, esto es una zona de donde salieron los injertos que se ven en esta imagen. Nosotros usamos aparatos que se llaman dermátomos, que hacen las tomas de piel, que son láminas de piel fina, de 0,5 milímetros de espesor, y eso es lo que nosotros colocamos para cubrir las heridas. Obviamente esto tiene su dificultad. Son cirugías que pueden alterar el estado del paciente, y si tenemos un paciente en terapia que está con inotrópicos, está muy delicado, muy inestable, hay veces que no se puede hacer y bueno, tenemos que encontrar el momento oportuno para hacer este tipo de cirugía. Ustedes como estudiantes, médicos de formación, van a tener un momento en el tratamiento de los pacientes. Los primeros lugares donde van a estar ubicados va a ser en la recepción, en el guardia. Entonces es importante que sepan cuándo internar un paciente. Lo fundamental que van a hacer inicialmente, bueno, prevenir complicaciones de cosas que hay que prevenir y cosas que no se hacen. Entonces esos van a ser los objetivos de esta charla. Siempre recuerden, antes que nada, el paciente quemado, valoración primaria. Hay que ser metódico, hay que comprobar la vía aérea, la respiración, hay que comprobar todos los parámetros del paciente, hay que vestir el paciente, hay que revisarlo. Por ejemplo, toman en cuenta que un paciente con una quemadura eléctrica puede haber caído de altura, puede tener fracturas costales, puede tener una hemotórax. Hay muchas cosas que pueden sucederle además al paciente quemado. No es solo la quemadura, el paciente tiene una historia previa y tiene una historia en ese evento, en cómo se quemó. Entonces es importante eso. Entonces ustedes reciben el paciente, hacen una evaluación primaria y después pasamos al diagnóstico de la quemadura. Bien, eso es la tarea rutinaria de cualquier guardia y es algo que no se puede olvidar. Bien, cuando recibe el paciente quemado, entonces usted tiene que decidir si lo internamos o no internamos. La primera pregunta que nos hacemos. Para tomar esa decisión hay que analizar la profundidad de la quemadura, la superficie, la edad que tiene el paciente, que es un factor importante, y esto nos permite formar un índice de gravedad. Con ese índice de gravedad nosotros podemos decir si se interna o se interna, si se va a la casa. También entra el sentido común. Si tenemos un paciente con una comorbilidad, si un diabético descompensado, si un insuficiente renal, paciente epiléptico, se interna. Y siempre, ante la duda, la recomendación es internarlo y dejarlo internado y derivar a mayor complejidad al centro especializado para que reciba tratamiento. Bueno, quemaduras se dividen en primer, segundo y tercer grado, o también se llaman A, B y B, o superficiales, intermedios o profundos. Quemadura superficial, que es la que estamos viendo en pantalla, son quemaduras de sol, donde se daña la primera capa de la piel, son quemaduras que curan espontáneamente. Para recordar de una manera simple, el eritema es lo que nosotros tomamos como quemadura de primer grado. Si ya vemos en cambio que hay flictenas, las flictenas se toman como quemadura de segundo grado. En este caso, un chico que ya tuvo flictenas y se han pisado, se han limpiado, pero vemos que queda expuesta a la dermis. Ese es un paciente que tiene una quemadura de segundo grado. Como vemos en el gráfico, están presentes los elementos de la piel, los anexos cutáneos, entonces esa quemadura de segundo grado repiteliza desde el fondo de la herida. Y estas heridas suelen curar más o menos a los 15 días, 20 días. Entonces, primer grado es eritema, segundo grado, cuando hay ampollitas o cuando se pierde la primera capa de la piel, y tercer grado, que son las quemaduras profundas, las quemaduras B, es cuando se han lesionado todas las capas de piel. Esta quemadura no tiene posibilidad de regenerarse. Entonces son quemaduras que necesitan cirugía. Que son el procedimiento que yo les mostraba en las primeras imágenes de cirugía, donde no solo sacamos el tejido necrótico, preparamos la zona y hacemos injertos para cubrirlo. Esto se hace porque si uno espera a que se elimine el tejido necrótico espontáneamente, que después cierre esa herida, tardaría meses. Imagínense avanzar el borde del epitelio de aquí hasta el centro, llevaría meses. Entonces, la cirugía de quemado es una cirugía donde buscamos acortar los tiempos de curación. Porque en el transcurso de la reparación natural de las heridas, si no interviene el médico, se va a producir una infección y ese paciente va a tener su salud
tratamiento de cirugía de quemado, en este caso, en quemaduras profundas, es siempre la resección del tejido necrótico y la injerto. ¿Por qué? La respuesta es porque no se van a regenerar. Se ha dañado todos los anexos cutáneos, que es de donde vemos que puede ocurrir la regeneración en quemaduras que son de segundo grado. Bueno, el primer factor, decíamos entonces, es la profundidad de la quemadura. El siguiente factor a tomar en cuenta es la extensión. Y para eso existe la regla de los 9. Son todos múltiplos de 9, si ustedes ven los gráficos, tomamos como que el tórax anterior es 18, el miembro superior es 9 completamente. Siempre tomando que una cara del miembro, cara anterior es 4,5 y una cara posterior 4,5. Cada miembro inferior es 18, tomando 9 en su cara posterior y 9 en su cara anterior. Esta regla es muy práctica, y la otra que es práctica de recordar es la mano. Las palmas de mano del paciente equivalen al 1%. Entonces, cuando medimos superficies chicas, contamos palmas de mano. Cuando tenemos superficies grandes, tomamos la regla de los 9. Esto es válido para adultos. En niños existen otras tablas que se pueden buscar y varían según la edad. Es un poco más complejo. Pero como regla general, la palma de la mano les va a servir también si tienen que diagnosticar quemaduras o tamaño de quemaduras. Este es un ejemplo de una quemadura. Vemos que se ha perdido la primera capa de la piel, entonces decimos que es de segundo grado. No está la piel carbonizada, que es lo que veíamos en las imágenes tercero, o el blanquecino fuerte, que también son imágenes de tercer grado. Estas rosadas o rosas claras tomamos como segundo grado. Este paciente podemos decir que tiene una quemadura y compromete todo el tórax anterior, menos un tercio, podemos decir que un 12%, por ejemplo, por lo que se ve en esta imagen. Este paciente tiene una quemadura de tercer grado y este color blanco, es decir, blanco intenso, no es rosado que tenía el paciente anterior, es una quemadura de tercer grado. Entonces tomamos como que tiene un tercer grado de quemadura y decimos que es casi 2/3 de la espalda, entonces sí, la espalda total es 18, esto sería 12, más un 1%, una palma de mano del paciente, que nos imaginamos, 2, estaríamos en 14% de quemadura aproximadamente. Siempre va a haber diferencias sutiles entre el diagnóstico de superficie, pero lo importante es que no nos equivoquemos por mucho, no decir que esto es un 40%, por ejemplo, que sería un gran error. Un dorso de mano quemado, donde el paciente ha perdido toda la cobertura cutánea en el dorso de la mano, entonces lo clasificamos como quemadura B o de tercer grado, y como es prácticamente el tamaño de la mano, tomamos como un 1%. Paciente con una quemadura en pecho, podemos decir que es un tercio del tórax aproximadamente, entonces tomamos como un 6%, y esta coloración parece que tiene un tiempo evolucionado y esta parte está como desecada, lo tomamos como una quemadura B. Una quemadura B diríamos un 6 o un 5%. Bien, entonces factores, recordemos, factores que condicionan al paciente vivo o muera por una quemadura, que dan la gravedad, son la profundidad de la quemadura, la superficie y la edad. El paciente mayor, más probabilidad de que no resista la quemadura. Eso forma un índice que se llama índice de Garcés. El índice de Garcés se compone por una fórmula donde multiplicamos la superficie quemada A por 1, la B por 2 y la B por 3, más la edad. Esto es mayor de 20 años. Y en menor de 20 años, 40 menos la edad, y sumamos la superficie A por 1, a B por 2 y B por 3. Eso nos da un número. Ese número nos sirve para clasificar al paciente. Nosotros tomamos como que por arriba de 90 son pacientes que tienen alta mortalidad y requieren internación en terapia intensiva. Pacientes que tengan índices debajo de 90 van a ser manejados en sala común y casos leves son ambulatorios. Aún así, siempre hay que utilizar el sentido común y como guía en general podemos decir que una quemadura de segundo grado o intermedia, un 5%, 7% ya requiere internación. Sobre todo en niños. Si tenemos un niño quemado y tiene una quemadura de un 5%, recuerden que la quemadura deshidrata, los niños son muy frágiles en casos de deshidratación, entonces son casos que a veces se internan justamente para hidratación y control de analgesia. Y como les decía siempre, entre las dudas, sobre todo en niños, mejor internar o derivar mayor complejidad.
Quemaduras profundas siempre se internan porque requieren cirugía. Mayor a 1% ya se interna. Menores a 1% se puede hacer tratamiento ambulatorio cuando son pequeños. Rostro, manos, pies, genitales se derivan a mayor complejidad o se internan porque tienen muchas posibilidades de terminar secuelados. Y quemaduras eléctricas, todas las quemaduras eléctricas hay que observarlas, hay que hacer consultas con cardiología para ver si ha quedado alguna arritmia secular y bueno, el tratamiento de quemaduras con químicos como el ácido fluorhídrico también tiene indicación de internación. Es un ácido que hay que neutralizarlo porque sigue avanzando la lesión sobre la piel. Esto es solamente en ácido fluorhídrico, el único ácido que se neutraliza. Quemaduras faciales con fuego se internan por riesgo de quemadura de vía aérea y siempre recuerden condiciones preexistentes. Si el paciente es diabético, si es hipertenso, paciente psiquiátrico, pacientes que sospechan que hay un intento de suicidio o sospechan que hay agresión, que ha sido agredido, por ejemplo, en el caso de una mujer, usted tiene que internarlo. Así están preservando la vida del paciente. Ancianos son muy frágiles. Un paciente anciano con quemaduras chicas puede fallecer. Quemaduras circunferenciales de los miembros hay que internar porque pueden desarrollar síndrome compartimental y siempre tenemos también el desamparo social como factor. Porque si el paciente no puede hacer curaciones en su casa o no tiene un baño donde higienizarse, no va a poder hacer un buen tratamiento y puede terminar con complicaciones. Entonces siempre recuerden, ante la duda, internen o deriven a mayor complejidad. Bueno, supongamos que ya tuvimos el paciente, decidimos que hay que internarlo, hay que empezar con el tratamiento antes de que llegue al especialista, antes de que ingrese a terapia, antes de que se vaya o vaya a un centro especializado. Para eso usamos la fórmula de Parkland. La fórmula de Parkland son 2 a 4 mililitros de solución fisiológica por cada 1% de superficie quemada por el peso del paciente. Esto se calcula la cantidad de líquido que hay que pasar. Se calcula hasta 50% de superficie. Eso quiere decir que si el paciente está quemado un 60%, nosotros igual tomamos hasta 50% en la fórmula. No damos más del 10% del paciente en líquidos en este cálculo, aunque los terapistas pueden utilizar más líquidos, pero eso ya está más dentro de la especialidad. Como regla general o para el primer tratamiento, no más del 10% del líquido, del peso del paciente en líquido en las primeras 24 horas. Y se dan la mitad en 8 horas y el resto en las 16 horas que siguen. Un parámetro importante es la diuresis, que controla la diuresis por sonda. ¿Ustedes cómo van a saber que el paciente quemado le falta líquido? Va a ser porque no orina. Ustedes ponen una sonda, controlan la diuresis, ven que no orina y bueno, hay que hacer una carga, hay que hacer corrección. Analgesia inicial de regla para el paciente quemado es morfina. Una dosis baja de morfina que nos va a ayudar a calmar el dolor del paciente, que no lo pone en riesgo, es una ampolla de morfina a pasar en 24 horas. Nosotros lo usamos en 500 centímetros de dextrosa, en bomba a 21 litros hora. Y se pueden hacer algunos rescates. Lo importante de esto es que tomen en cuenta que la morfina también tiene interacción. Entonces, si el paciente, por ejemplo, un paciente que estaba en un cuadro de excitación y han usado lorazepam para sedarlo, hay que tener cuidado con el uso de morfina. ¿Sí? Tratamiento general de los pacientes, siempre protección gástrica porque existen las úlceras de estrés y no es raro que estos pacientes tengan hemorragia digestiva, sobre todo en los casos más graves. Hay que hacer uso de heparinas de bajo peso porque la incidencia de trombosis venosa profunda y TEP en pacientes quemados es alta, sobre todo si tienen quemaduras de miembros inferiores. No usamos antibióticos. No usamos antibiótico inicial, sí usamos antibióticos cuando ya sospechamos que hay una infección de la herida quemadura y por lo general usamos antibióticos dirigidos, es decir, tomamos un cultivo y después hacemos el tratamiento antibiótico. Como decíamos, analgesia de elección de morfina y como regla tengan en cuenta que para administrar medicación en las vías centrales en los pacientes quemados tiene que estar en piel sana. Entonces no es raro que nosotros elijamos usar vías centrales en región femoral para no utilizar la vía central sobre yugular interna o subclavia que puede estar quemada. Bueno, 2 cosas que tienen que tomar en cuenta ustedes para prevenir complicaciones. La primera,
es controlar o pensar que si el paciente tiene una lesión de vía aérea. Recuerden que una lesión de vía aérea es desde los labios en adelante, de los labios al alveolo. Entonces, si usted tiene un paciente que tiene edema en los labios, ustedes los ven, que tiene quemadas las vibrisas, que tose, que le ha cambiado la voz, todos estos signos nos hacen pensar que el paciente puede realizar o puede tener en las horas que siguen un edema intenso que le dificulta la respiración. Entonces, siempre en pacientes quemados se intuba precozmente. ¿Por qué es esto? Porque si nosotros no intubamos al paciente y después se edematiza, como se edematizan los pacientes, que es imposible ver esa vía aérea, intubarlo va a ser muy dificultoso y hay que hacer traqueotomía de urgencia. Y las traqueotomías de urgencia de estos pacientes son riesgosas. Entonces siempre es conveniente, ante la duda, el paciente va a terapia intensiva en respirador. Como regla, entonces, edema de vibrisa, si el paciente tose, si tiene cambios en la voz, disfonía, estridor, o tiene quemaduras arriba de la línea mamelar, ese paciente pedimos evaluación por terapia intensiva para que se haga una intubación precoz. Este es el caso que les decía. Usted ve a un paciente que tiene este grado de edema, tomen en cuenta que los labios, la lengua están edematizados, es muy difícil intubarlo. Hay veces que se intuban con fibro o broncoscopía, ingresando por la nariz, y así todos son intubaciones dificultosas. O sea que, como regla general, el paciente tiene que estar intubado antes de desarrollar este edema. Este edema, diría que por el aspecto de este paciente ya tiene, por lo menos, tiene 8 o 12 horas de evolución. Bien. Entonces, recuerden, intubación precoz cuando sospechamos lesiones de vía aérea. También existe el síndrome compartimental. El síndrome compartimental, como ustedes saben, es una dificultad para que circule la sangre en los miembros. Siempre la gente busca los datos del síndrome compartimental, que son la parestesia, el dolor, la falta de pulso. Pero el problema es que cuando ya tenemos esos datos, o esos signos del síndrome compartimental, tarde, nosotros tenemos que actuar antes de que ocurra ello. ¿Por qué es esto? Porque si nosotros tenemos sufrimiento muscular en los pacientes quemados, pongamos un miembro inferior que está quemado, tiene sufrimiento muscular, se libera mioglobina hacia la circulación, eso nos va a precipitar una falla renal y el paciente, más allá de perder su miembro, puede fallecer por la cascada de reacciones que se van a producir luego de esto. Entonces, nosotros lo que hacemos es prevenir, es anticiparnos al síndrome compartimental y buscar solucionarlo antes. Entonces, ¿a quién le hacemos las escarotomías, que es el tratamiento? Se lo hacemos a pacientes que tengan quemaduras circulares en los miembros, quemaduras eléctricas de alta tensión, donde acá sumamos fasciotomías, o sea, hacemos no solo escarotomía, que es el corte de las quemaduras, hacemos corte de la fascia muscular para liberar la tensión. Recuerden, quemaduras eléctricas producen aumento de la temperatura profundo, edema intenso muscular. Entonces, en quemaduras eléctricas hacemos fasciotomía, apertura de fascia, y en quemaduras circulares de los miembros, por lo general hacemos escarotomía, que es sección o cortes sobre la piel y el tejido celular, ¿no? Eso es una diferencia entre lo que es fasciotomía y escarotomía. Bien. En este caso, por ejemplo, esto sería una escarotomía. Esto es un paciente que tiene una quemadura en la mano, que es circular, que compromete toda la mano. Vemos que la mano está pálida, no circula la sangre. Cuando se quema la piel es una quemadura de tercer grado. Vemos que está la piel blanca, ese blanco intenso. También se encoge como un guante que ha quedado chico. Entonces este paciente tiene un dolor intenso y posibilidad de perder los dedos y la mano. Entonces hacemos las escarotomías, que son estos cortes, y con esos cortes liberamos la tensión. Circula nuevamente la sangre y con esto nos aseguramos la vitalidad de la mano. Ahora, este paciente con una quemadura en la mano no nos pone en riesgo tanto su estado general, sino más bien la mano. Ahora, cuando hay un síndrome compartimental en una zona de gran masa muscular, como puede ser un brazo, como puede ser una pierna, ahí sí nos pone más en riesgo el estado general. En este paciente, cuando hacemos estos cortes, es para prevenir
la necrosis de los dedos, que sí hemos visto necrosis de dedo por esclerotomía tardía o mal hecha. Aquí vemos otra esclerotomía. Esta paciente tiene hecho una esclerotomía en tórax y tiene hecho una esclerotomía en el brazo. La del brazo se hace para liberar tensión, para evitar que justamente se produzca necrosis muscular en el miembro superior, pero esta esclerotomía que se hace en el tórax se hace para liberar tensión en el tórax y permitir que se expanda el diafragma y se expanda la fascia costal. Esto, ¿qué es lo que tiene? Si uno no realiza estos cortes, le resulta dificultosa la ventilación al terapista. Hay que utilizar presiones mayores con mayor probabilidad de complicaciones. En cambio, al hacer este corte, nosotros nos aseguramos que tenga mejor oxigenación el paciente, ya que funciona mejor el diafragma y también tiene mejor expansión del tórax. Entonces, recordamos, en los miembros, esclerotomías, quemaduras circulares, prevenir complicaciones de la circulación de los miembros, y en cambio, cuando hacemos esclerotomía en tórax, es para que se ventile mejor el paciente, ¿sí? Alcanza, aunque ustedes van a ver dibujos que hay esclerotomías en dameros, con muchos cortes, realmente alcanza con un solo corte lineal en tórax, eso ya es más que suficiente. En la mano, sí hacemos un corte en cada dedo. Con un solo corte en cada lado de un dedo, ya nos alcanza para liberar la circulación y preservar el cerebro. Bien. Entonces ustedes reciben un paciente quemado, hay que curar la quemadura. El tratamiento prehospitalario, si no ha llegado al hospital, si ustedes están en un lugar alejado, es simplemente lavado, cubrir con sábanas limpias y el paciente trasladado. Suponga un paciente que tenga una quemadura química, que está en un evento, en un ambiente laboral y el paciente ha sido expuesto a químicos, es lavarlo con agua durante 30 minutos. No se neutralizan las quemaduras químicas, salvo una excepción, que es la quemadura con ácido fluorhídrico. El resto de quemaduras no se neutralizan porque son reacciones que liberan calor y van a producir daño mayor. Entonces, siempre como regla, prehospitalario, lavado. Si es químico, lavado 30 minutos. Bien. Tratamiento ya hospitalario, lavado de las heridas, eliminar las flictenas, porque las flictenas son tejido que se ha desprendido, que va a contribuir al crecimiento de bacterias. Colocamos sulfadecina de plata en crema, cubrimos con gas. El rostro, usamos vaselina sólida, dejamos expuesto, y siempre recuerden lo que les decía. Los miembros elevados calman el dolor. Si el paciente tiene una quemadura en el pie, tiene quemadura en la mano, lo mejor es elevar ese miembro por arriba de la altura de su corazón, para que la circulación favorezca el retorno de la sangre y disminuya el edema. El edema y la congestión producen mucho dolor en los miembros. Cosas que hay que tener en cuenta para evitar problemas. Recuerden que el tratamiento de quemados es de promedio en quemados graves son 45 días. Bueno, cosas que nos podrían complicar el tratamiento de los pacientes en todo ese tiempo son, por ejemplo, las fallas de la rehidratación. Ustedes cuando reciben un paciente tienen que calcular la rehidratación con fórmula de Parkman, iniciarla y trasladar a mayor complejidad. ¿Bien? Ahora, si no se ha hecho eso o se ha demorado, el paciente puede llegar deshidratado, puede llegar hipotenso, y las quemaduras, sobre todo las quemaduras de segundo grado, se comportan como zonas en penumbra, digamos, zonas que si uno las trata bien se van a recuperar. Ahora, si uno trata mal a un paciente quemado, se van a profundizar. Entonces, todo lo que se podía salvar de quemadura, que ha recibido una mala hidratación, no se va a salvar, se va a deteriorar el estado general. Entonces, es importantísimo. Usted recibe un paciente, tiene que rehidratarlo y preparar el traslado o derivación. Esclerotomía. Las esclerotomías son fundamentales por lo que les decía. Si ustedes, hay una regla que dice que si uno cree que hay que hacer una esclerotomía, ya hay indicación suficiente. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene la complicación que es la necrosis muscular o necrosis de los miembros, el resultado es mucho peor. En cambio, el cierre de una esclerotomía para nosotros los especialistas no es de mayor complejidad. Nosotros como regla general las hacemos. Y si hay que después hacer reconstrucciones estéticas, bueno, también las hacemos. Entonces, la guardia es importante.
las esclerotomías. Quemaduras profundas, circulares, hacerlas. Después nosotros nos encargamos de la reconstrucción. Otra falla posterior a la intubación, recuerden, quemadura de vía aérea, el paciente necesitamos nosotros como médicos asegurarnos que respiren no en el momento que lo estamos viendo, sino en las 12 horas, en las 24 horas que siguen, que es cuando se va a edematizar muchísimo. Entonces siempre la consulta al terapista, que la consulta sea para decidir si el paciente se intuba. Nos ha pasado, no es frecuente, pero nos ha pasado que tenemos pacientes intubados que los deriva a algún médico del interior ya con el tubo puesto. Y nosotros al llegar al hospital, bueno, vemos que no es un caso para intubar, esperamos un momento oportuno y lo intubamos. Realmente eso no es un gran problema. Preferimos a veces incluso estos casos que tengan esa precaución, porque hemos tenido casos mucho peores donde no se ha realizado la intubación oportunamente y después las complicaciones para realizar la intubación a vía aérea son muy grandes. Obviamente hay que usar el criterio médico, recuerden los signos de lesión de vía aérea, pero otro de los datos importantes, ¿sí? Bueno, vías centrales, recuerden, las vías centrales, si ustedes están en una guardia, están en una situación donde reciben un paciente, las vías centrales en quemado van en territorio sano. Si no consiguen territorio sano para poner vías centrales, bueno, puede ponerse en zonas quemadas. Analgesia, importantísimo usar analgesia adecuada. Importantísimo calcular la superficie del paciente, tener en mente las reglas de los 9, y bueno, los niños, ustedes pueden buscar las tablas, y con las tablas calcularlas. Esos son datos importantes. Un error es enviar a la casa a un paciente que tiene una quemadura grave y que evolucione rápidamente o se complique. Entonces siempre buena evolución de superficie y buena evaluación de profundidad con el mismo criterio. Bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Ante cualquier consulta, abajo están mis datos de contacto y espero que esta clase les sea útil.